La bancada fujimorista tiene 36 miembros, bastante mayor que los socios, socios suyos en el carro y convenientes por la oportunidad y la coyuntura. No, pues llegaron en cuarto lugar. La primera minoría la tiene Fujimori y le corresponde a ellos la comisión de fiscalización. Claro que sí, porque acá realmente no se ha fiscalizado nada, más allá de salir por televisión en cada caso y cada ocurrencia. Bien, han registrado su asistencia 111 congresistas. Al voto. Ya terminó. Concluya, congresista. No me corte, pues. Gracias, presidente. Yo creo que todos tenemos que verlo en forma democrática. Hemos tenido realmente 4 horas el día de ayer. Y no se puede hacer pues este tipo de contubernos porque si hacemos matemáticas, la bancada de Gana Perú, que efectivamente tuvo como llanta humana el partido de UPP, tuvieron esa comisión. Pero sumados con los votos, entonces mejor no vamos el resto, porque todo lo van a ganar. Y presidente, no me diga pues que la oposición no se está comportando bien con su presidente. Le estamos dando todo el apoyo. ¿Qué cosa? ¿De qué se pueden quejar? Somos a veces hasta oficialistas, porque ni la misma bancada responde. ¿De qué se trata? ¿Por qué tanta preocupación? Y por último, presidente, la Comisión de Fiscalización, el artículo 00, el decreto único 004, con el cual el actual gobierno está trabajando, motivo de la megacomisión, por si acaso, ¿dónde está realmente el viaje de Alexis? ¿Dónde está el tema de salud, que es un escándalo en todos los medios de comunicación? El tema de gestores, ¿por qué no lo han investigado también, por ejemplo? O el tema de Fabricio Pimentel con 12 millones. ¿Dónde está todo eso? Nada más, presidente. Gracias, congresista. Estamos en votación. Estamos en votación. Luego de la votación concedemos la palabra. No han planteado cuestión previa, solo han discutido. Se está votando el cuadro de comisiones ordinarias y la comisión permanente. Nadie ha pedido nada, estamos en votación. Bien, en estos momentos la representación nacional somete a votación el cuadro de comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2012-2013. Debemos mencionar que previamente se ha generado un amplio debate tras el acuerdo que hubo en la Junta de Portavoces, ¿no?, que propuso que se acordó cerrar votación. Que la comisión de fiscalización fuera presidida por la bancada de Solidaridad Nacional. Bien, según el acuerdo de la bancada nacionalista, Gana Perú mantendría la presidencia de las comisiones de Constitución, Defensa del Consumidor, Defensa Nacional, Energía, Inteligencia, Presupuesto, Inclusión Social y Transportes. Bien, van a dar el resultado del registro de asistencia, luego la votación. Han votado a favor 59 congresistas, 30 en contra, 7 abstenciones. ¿Quiénes más? Ha sido aprobado. Más, a ver. Salgado Rojo. Rosas Rojo, Neira Rojo, Cuculiza Rojo, Aguinaga Rojo, Schaeffer Rojo, Omonte Verde, Condori Verde, Neira, también dije, Jontay, Cordero Rojo, Tan, Rojo. 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 Tan, Rojo
Resultado final, 61 votos a favor, 38 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado el cuadro de comisiones ordinarias y la nómina de integrantes de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2012-2013. Según el artículo 36 del reglamento, el congresista de mayor edad presidirá el acto de elección del presidente, vicepresidente y secretario de cada una de las comisiones ordinarias. El referido acto contará con la colaboración del Departamento de Comisiones. En el transcurso del día se distribuirán las cartillas de orientación, las citaciones correspondientes y el horario de elección e instalación que se iniciará el lunes a partir de las 9 horas. Siguiente tema. Hemos anotado todos los votos a voz alta. Cabrera corrige su voto. Pero el congresista Cabrera, pero ustedes están allá, pues, ¿cómo vamos a votar? Entonces corrigen el voto. Pero por eso nadie se acercó, ustedes están allá. Siguiente tema. Pero sí está. Proyecto de ley 1380. Se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del sector interior y de defensa nacional por el término de 90 días calendario. Señores congresistas, encontrándose en los salones de la presidencia el señor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Defensa, y el señor Wilfredo Pedraza Sierra, ministro del Interior, quienes concurren al Congreso de la República para participar en el debate del proyecto de ley 1380, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de 90 días calendario en materia de fortalecimiento y reforma constitucional del sector interior y defensa nacional. Se les va a invitar a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Bien, como lo ha anunciado el titular del Legislativo, Víctor Isla, en unos instantes van a hacer su ingreso los ministros de Estado de los sectores del interior y defensa, quienes acuden al Pleno del Congreso para exponer los alcances de los proyectos que propone delegar facultades para legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional de los sectores del interior y defensa por un periodo de 90 días. Según han adelantado pues ya algunos parlamentarios, la delegación de facultades podría votarse por separado en cada uno de los temas que comprende el proyecto, como son el aumento de sueldos a los policías y militares, fortalecer el control de insumos químicos destinados al narcotráfico, entre otros. También se ha informado que 2 puntos en los que todos están de acuerdo, al parecer, sería el relacionado a la reforma del régimen remunerativo y pensionario de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y en el reforzamiento del control y registro de los insumos químicos y productos para la elaboración de drogas ilícitas. Ahora sabemos que el Ejecutivo espera pues tener respaldo en otros aspectos que están relacionados a la reforma de la legislación vinculada con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, la modificación del marco legal que establece el apoyo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a otras instituciones, además de la reforma del sistema de seguridad nacional y defensa nacional. Podemos apreciar que entra entonces el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y Wilfredo Rebasa, ministro del Interior, hacen su ingreso al hemiciclo para dar su exposición. Bien, volviendo a los temas que vinculan a estos proyectos de ley, también está el cambio de legislación vinculada con el sector defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía, y la carrera y el servicio militar, así como la creación de un ente para centralizar las compras para la defensa. Se plantea, sabemos también, la creación de un ente central de compras para la defensa nacional con el fin de mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento de activos de las Fuerzas Armadas mediante el uso eficiente de los recursos asignados y de los procesos de compra. Esta delegación
solicitud de delegación de facultades legislativas busca en especial trabajar la reforma del régimen Se reanuda la sesión. y de pensiones del personal de las Fuerzas Armadas. Y La presidencia y la mesa directiva se complacen en Veamos. expresar su más cordial saludo a los señores Pedro Cateriano Bellido y Wilfredo Pedraza Sierra, ministro de Defensa y del Interior. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 1380, dispensado del trámite de envío a comisión por la Junta de Portavoces, por el que se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de 90 días calendario en materia de fortalecimiento y reforma constitucional del sector interior y de defensa nacional. Tiene la palabra el congresista Delgado, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Efectivamente, nos ha llegado del Poder Ejecutivo el proyecto de ley delegando facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de fortalecimiento y reforma institucional del sector interior y del sector defensa. Para todos nosotros es claro la situación difícil que viene viviendo el país en estos dos sectores, nuestras Fuerzas Armadas y policiales, que no tienen las condiciones ni la institucionalidad apropiada en cuanto a su estructura y su funcionamiento para que responda a las expectativas que tiene el país en este momento. En tal sentido, las materias de delegación de facultades planteadas en este proyecto radican en los siguientes aspectos. En primer lugar, la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional del Perú y de la carrera policial. En segundo lugar, la modificación del marco legal que establece el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú y a otras instituciones. Reforma del sistema de seguridad y defensa nacional con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento. La reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del sector defensa, de las Fuerzas Armadas, la carrera militar y servicio militar. 5. La creación de un ente central de compras para la defensa nacional con el objeto de mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento de activos de las Fuerzas Armadas mediante el uso eficiente de los recursos asignados y de los procesos de compra. Tema que ha sido ampliamente discutido en los medios sobre la necesidad de integrar en procesos que sean más transparentes y que centralicen ese tipo de compras con la idea de garantizar al país que estas compras se hacen con la debida honestidad, transparencia, sobre todo por las experiencias anteriores que se han tenido. En sexto lugar, la reforma del régimen remunerativo y de pensiones del personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Y en séptimo lugar, el reforzamiento de la estrategia de seguridad y defensa nacional en relación al control y registro de insumos químicos y productos, así como de maquinarias y equipos que directa o indirectamente sirvan para la elaboración y tráfico de drogas ilícitas en nuestro país. Toda vez, presidente, de que se encuentran con nosotros el ministro de Interior y ministro de Defensa, que obviamente van a sustentar los alcances de estas propuestas, yo me relevo de hacer más comentarios y más bien escuchar a los ministros que nos van a dar todo el sustento necesario del pedido de esta delegación. Muchas gracias. Gracias, congresista Delgado. Tiene la palabra el señor ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido. Buenos días, señor presidente, señores congresistas. Después de varios años, tengo el honor de hacer uso de la palabra ante la representación nacional. En esta ocasión, no por mandato popular, sino por decisión del presidente de la República, que me ha confiado la difícil tarea de dirigir el Ministerio de Defensa. Me permitirá, señor presidente, una breve licencia, por lo tanto, rendir un homenaje el día de hoy a Roberto Ramírez del Villar, último presidente de la Cámara de Diputados, y a través de él a todos aquellos que fueron mis compañeros en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, señor presidente. Yendo al fondo del asunto, razón por la cual concurrimos el día de hoy el ministro del Interior y quien habla, el presidente del Consejo de Ministros se comprometió
ante la Junta de Portavoces para que nosotros asistiéramos a explicar algunos de los aspectos relativos a la solicitud de delegación de facultades legislativas. Nuestra presencia ocurre dentro de un contexto peculiar, por llamarlo de alguna manera, porque el gabinete aún no ha obtenido el voto de investidura que exige la Constitución. Sin embargo, es la disposición al diálogo como política del gabinete que ha considerado el doctor Juan Jiménez lo que nos motiva estar presentes el día de hoy para tratar aspectos relacionados a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en un contexto nacional e internacional complicado que exige soluciones urgentes, pero dentro del marco de la Constitución y la ley. Me referiré brevemente a los aspectos relacionados a mi sector para que posteriormente el ministro del Interior haga uso de la palabra para sustentar lo relacionado a ese despacho en el proyecto de pedido de delegación de facultades legislativas. En lo que corresponde al Ministerio de Defensa, se solicita la reforma del sistema de seguridad y defensa nacional con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento. La facultad de legislar sobre esta materia haría posible lo siguiente: la creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA, como organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, ente que se encargará de conducir el sistema de seguridad y defensa nacional. La modificación de la Ley 28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, adecuándola a la nueva estructura organizacional que se generará como consecuencia de la creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, SEDENA. El sistema de seguridad y defensa nacional actualmente viene dirigiéndose con limitaciones que menoscaban la conducción política y estratégica de la defensa nacional, por lo que debe fortalecerse a través de un órgano de carácter permanente con prerrogativas y suficiente jerarquía para una coordinación y correcta articulación bajo un enfoque multidimensional que garantice una respuesta efectiva del Estado. El sistema viene siendo conducido por la Dirección General de Política y Estrategia, la cual está en un tercer nivel organizacional dentro del Ministerio de Defensa, lo que no permite tener la fuerza para ejercer la labor del ente rector ni contar con la suficiente autonomía para la toma y ejecución de decisiones de manera dinámica y oportuna. El marco legal que regula el sistema de seguridad y defensa nacional presenta las siguientes deficiencias a superar. Los componentes del sistema no se encuentran debidamente articulados. Las normas legales del sistema de seguridad y defensa nacional han sido concebidas y desarrolladas independientemente, es decir, no existe una interrelación. Y la referida ley no considera la existencia de una secretaría como órgano de representación permanente del Consejo, delegando solo la función de secretario a la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa. Es importante subrayar que la entidad rectora que se propone crear no es una novedad. Desde 1975, la conducción del sistema estuvo a cargo de la SEDENA hasta que el año 2003 se dispuso la fusión de esta secretaría dentro del Ministerio de Defensa, asumiendo todas sus funciones la Dirección General de Política y Estrategia. Con relación a la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del sector defensa de las Fuerzas Armadas, la carrera militar y el servicio militar, la facultad de legislar que solicitamos sobre estas materias posibilitaría lo siguiente: la modificación de la Ley 29.605, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa,
con la finalidad de optimizar la estructura orgánica y los diferentes procesos del Ministerio de Defensa. La creación de la Defensoría del Personal Militar como órgano independiente del despacho ministerial encargado de la defensa y protección de los derechos humanos del personal militar que actualmente carecen de defensa con apoyo del Estado. Esta es una novedad importante. La modificación de los decretos legislativos 440, Ley Orgánica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 437 del Ejército, 438 de la Marina y 439 de la Fuerza Aérea, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la tercera disposición transitoria de la Ley 29158. A nivel de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, afirmo lo siguiente: no se va a modificar la ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Repito, el compromiso del Gobierno es el de no modificar la ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Lo que sí requerimos es la modificación de la Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, la modificación de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, así como la Ley 29417, ley que modifica el Decreto Legislativo 437, Ley de Organización y Funciones del Ejército Peruano relacionadas con el personal de tropa. La modificación de la Ley 29605, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, permitirá optimizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional y Defensa Nacional en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en el capítulo 4 del Libro Blanco de la Defensa Nacional y la Sexta Política General Institucional. Es indispensable mejorar el ordenamiento jurídico del sector defensa a fin de optimizar sus competencias exclusivas respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional en relación a la formulación, planeamiento, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de la Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional aplicable. Adicionalmente, se busca implementar órganos que contribuyan a la defensa y protección de los derechos fundamentales del personal militar en el marco de la sacrificada labor que desarrollan y en la supervisión de los deberes del Estado. Por otro lado, urge la adecuación inmediata de las normas de organización y funciones del Comando Conjunto de las Instituciones Armadas, dado que dichos órganos realizan funciones de planeamiento, coordinación, preparación y conducción de las operaciones militares del más alto nivel en el frente externo e interno, bajo leyes orgánicas con más de 20 años de vigencia. En relación a la carrera militar, de acuerdo a lo establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley 29108, toda modificación planteada a su reglamento conlleva que éstas se lleven a cabo a partir del tercer año de su presentación. Por ello, resulta conveniente establecer un procedimiento adecuado a las necesidades de las instituciones armadas y, por ende, del bienestar del personal militar, lo que permitirá recuperar y elevar la moral de dicho personal. Asimismo, se deberá adecuar la legislación sobre la situación militar a la actual organización de las instituciones armadas, la misma que responde a criterios meritocráticos y objetivos. Tratándose del servicio militar, el Gobierno ha establecido como una de sus políticas la de hacer más atractiva la ley del servicio militar con la finalidad de incrementar el número de efectivos de las instituciones armadas y de este modo puedan cumplir con su misión constitucional. Esto debe implicar incentivos para lograr que más jóvenes asuman su deber de servir a la patria, así como de plantear opciones más efectivas en el llamamiento por sorteo en caso que se requieran cubrir vacantes. Respecto de la creación de un ente estatal de compras para la defensa nacional, con el objeto de mejorar la capacidad operativa y el mantenimiento de
de activos de las Fuerzas Armadas mediante el uso eficiente de los recursos asignados y los procesos de compra. Se requiere encarar un proceso de reforma de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales por el establecimiento de mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos asignados, se establezca un eficiente sistema de adquisición. Contar con una agencia central de compras para la defensa que ejecute todo el ciclo logístico para atender los requerimientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las instituciones armadas, responde a la necesidad de contar con un organismo adscrito al Ministerio de Defensa que lleve a cabo las compras para el sector basándose en criterios de estandarización y eficiencia que respondan al planeamiento estratégico, operativo y administrativo que redunden en la optimización del uso de los recursos económicos asignados. Uno de los graves problemas de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales es el de la lentitud para la adquisición de bienes materiales para poder cumplir con su labor. Ello conlleva, entre otras cosas, a que la ejecución presupuestal que anualmente reciben las Fuerzas Armadas sea poco gerencial. Y vemos en situaciones como las actuales, en donde en el BRAEM se necesita de una acción inmediata, la carencia de mecanismos de adquisición de material bélico o militar y de otra clase de productos para cumplir ágil y eficazmente la labor complican el cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas y Policiales. Uno de los aspectos que deberá primar en la creación de este ente es que sea gerenciado, administrado en base a criterios fundamentalmente empresariales y técnicos y que participen también profesionales civiles en todo el proceso de elaboración y adquisición de estos materiales. La creación de la Agencia Central de Compras reafirma el compromiso del Gobierno de obrar con transparencia y luchar contra todo indicio de corrupción en la administración pública. Este organismo permitirá una mejor fiscalización de las compras en los institutos armados, evitando intermediaciones, así como demoras en la ejecución de procesos de compras. Las compras que se realizan en los sectores defensa e interior por su naturaleza especializada muchas veces están dentro de supuestos de inaplicación de la Ley de Contratación del Estado, lo cual no contribuye al cumplimiento de los principios que la ley establece: eficiencia, transparencia y publicidad. La contratación de bienes y servicios de estos sectores necesitan frecuentemente que se realicen con proveedores extranjeros que cuentan con la capacidad de cumplir con los requerimientos. Por ello, contar con un ente central de compras para la defensa nacional contribuiría a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen los sectores defensa e interior, de manera que éstas se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Otro aspecto para el cual hemos solicitado delegación de facultades legislativas es la reforma del régimen remunerativo y de pensiones del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este es un tema absolutamente sensible, pero capital. Mejorar las remuneraciones y pensiones del personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas es indispensable para dar solución a un viejo problema en la agenda pública y que genera malestar en el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. No afrontar este problema con la rapidez que se requiere en las actuales circunstancias es un grave error que afectaría la política de seguridad nacional y también no honraría la deuda que tiene el país con sus soldados y policías, a los que buscamos reivindicar de manera integral y con la sostenibilidad técnica que se requiere. Actualmente, el esquema remunerativo de las Fuerzas Armadas y Policiales es complejo e irregular, presentando además desigualdades remunerativas entre las instituciones y al interior de cada una, teniendo para el mismo
cargo, montos diferentes en los institutos armados con relación al de la Policía Nacional, lo que hace necesaria su modificación y reestructuración. El actual sistema ha devenido en el tiempo en uno inequitativo porque cada institución, Ejército, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Policía Nacional han desarrollado niveles salariales que son diferentes en términos comparativos, lo cual contraviene lo establecido constitucionalmente al señalarse que las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son equivalentes. Mandato dispuesto por el artículo 174 de la Constitución. En tal sentido, se hace necesario un cambio remunerativo que se base en los principios de transparencia, equidad, formalidad e integridad, el mismo que juega un rol esencial en la motivación y desempeño de sus funciones. Los sectores correspondientes, así como el Ministerio de Economía y Finanzas, han estructurado una propuesta viable que se puede hacer efectiva en un horizonte de 5 años y que desarrolla una nueva estructura de ingresos del personal con una única y nueva escala, así como regula su régimen previsional. Con la reforma se aumentarán los sueldos de 146.000 militares en el más del 100% de los oficiales y suboficiales de menor grado, incluyendo bonificaciones complementarias en reconocimiento a la naturaleza de las funciones. Asimismo, este incremento beneficiará a más de 105.000 pensionistas del régimen del Decreto Ley 19846. De todos los aspectos que el Poder Ejecutivo ha solicitado la delegación de facultades legislativas, este es un tema central, de urgente solución. Lo que motiva al Gobierno es que el Parlamento debata el asunto y autorice la delegación de facultades. En estos días hemos podido apreciar cómo algunos exfuncionarios públicos, exministros de Estado y parlamentarios han sostenido que esto se soluciona muy fácil dictando un decreto de urgencia de aquí a diciembre y que luego el próximo año se podría solucionar el problema. En lo personal, considero que esa es una propuesta legislativa que no se ajusta a la Constitución, porque este es un problema que requiere una estabilidad jurídica basada en una ley. Y este es un asunto que debe acometer un ministro de Defensa. Es uno de los aspectos críticos, razón por la cual, en mi caso, este es un tema central. Por esa razón, ante la representación nacional, al amparo del artículo 132 de la Constitución, sobre este aspecto relacionado al aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, el ministro de Defensa hace cuestión de confianza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Tiene la palabra el señor Wilfredo Pedraza Sierra, ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, mi cordial saludo a la representación nacional y mi agradecimiento por permitirme dirigirme a ustedes para fundamentar las razones por las cuales el Ejecutivo solicita delegación de facultades para el sector interior. Desde el Ministerio Interior, señor presidente, podemos decir que tenemos 3 aspectos vinculados con la solicitud de delegación de facultades. En primer lugar, la modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional. En segundo lugar, la modernización y fortalecimiento
de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones, Explosivos de Uso Civil, la DISCAME, y finalmente la modernización y fortalecimiento de la Dirección General de Migraciones y Naturalización. Respecto a lo primero, señor presidente, tenemos que recordar que la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Para el cumplimiento de esa tan importante labor, estimamos que es necesario fortalecer su organización administrativa, un poco difusa el día de hoy. La ley dispone una estructura, la realidad hace que tenga otra. Nos parece importante también desburocratizarla. Hay mucho documento, mucho sello entre documento y documento. Nos parece fundamental, señor presidente, señores congresistas, incrementar la capacidad operativa de todas las unidades especializadas de la Policía Nacional con la finalidad de enfrentar con mayor énfasis el crimen organizado en todas sus expresiones. Nos parece también fundamental reducir la volatilidad y alta rotación de sus cuadros directivos, porque eso no abona la continuidad y hace que se pierda la especialidad. Nos parece también, señor presidente, sobre la base de la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio policial como entes rectores transversales, solicitar la delegación para pretender lo siguiente. En primer lugar, mejorar el trato humano en las comisarías. Pero el trato humano, señor presidente, en 3 niveles. En primer lugar, el trato al usuario y dentro de ellos, especialmente a quienes son víctimas o fueron víctimas de un delito. En segundo lugar, mejorar el trato en las comisarías entre policías, que no siempre es el adecuado. Y en tercer lugar, señor presidente, mejorar el trato humano en la comisaría respecto a la propia institución y el policía y su familia, especialmente cuando estos han sido afectados en acción de servicio. En esa perspectiva, pretendemos mejorar la articulación de todos los órganos policiales que se dedican a combatir el terrorismo, el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones, la trata de personas y en general toda expresión vinculada al crimen organizado. Y para eso es imprescindible especializar, profesionalizar a la policía y para eso es imprescindible incrementar su capacidad de investigación. Estimamos también, señor presidente, fundamental cambiar de nivel la unidad estadística de la Policía Nacional para convertirla en un órgano estratégico con capacidad de producir información fiable sobre la problemática de la delincuencia en todo el país que permita al sector y a las autoridades en general a tomar decisiones político-criminales para enfrentar con mayor contundencia el crimen en todas sus expresiones. Creemos también importante dotar las jefaturas regionales de la policía de funciones y responsabilidades que les permitan integrar esfuerzos con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para la prestación de servicios policiales en favor del ciudadano. Esto es fundamental porque la lucha contra la delincuencia no es solo un tema del Ejecutivo, es competencia también de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Nos parece importante también, señor presidente, señores congresistas, fortalecer la carrera policial sobre la base de la meritocracia, transparentar el sistema de ascensos sobre la base de la ética y el desempeño eficiente nos parece fundamental porque es cierto, es un tema de cuyos procesos históricamente se duda. También nos parece importante fortalecer el sistema de bienestar al policía y a sus familias,
haciéndolos más transparentes, las mutuales y todos los sistemas que la policía tiene para favorecer o beneficiar o reconocer a quien ha sido víctima en un contexto de acción de servicio. Pero también nos parece importante, señor presidente, revisar el sistema de disciplina policial y en dos perspectivas. Una, para sancionar ejemplarmente al mal policía, pero también para garantizar al policía denunciado a un justo proceso y evitar así la arbitrariedad. En ese contexto, señor presidente, señores congresistas, las modificaciones que pretendemos vía delegación de facultades en favor de la Policía Nacional solo tienen como propósito fortalecer su organización. En ningún caso, como se ha dicho por ahí, militarizar la institución. Vamos a dotar de autonomía a la policía, vamos a brindarle herramientas mucho más eficientes para que su servicio, básicamente vinculado con el trato al ciudadano, sea mucho más eficiente. Y esta propuesta, señor presidente, tiene relación con, y es concordante con las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional y es concordante también aparentemente con la voluntad de la ciudadanía que se expresa hoy en una encuesta que se publica en un diario local en el que el 80% de los encuestados expresan conformidad en la reforma policial. Otro aspecto, señor presidente, señores congresistas, tiene relación con el tema de migraciones. En nuestro país en este momento tenemos un flujo importante de personas que visitan el país. 3.639.000 personas ingresaron al sistema de migraciones de control migratorio en el año 2002. En el año 2011, presidente, ese número había subido a poco más de 11 millones de personas. Es decir, en una década, más de 7.765.000 personas fueron objeto del control migratorio. En los últimos 2 años, la expedición y revalidación de pasaportes a cargo de Discame, o de Migraciones, perdón, había pasado de 374.000 a 400.000. Y en lo que va de este año, seguramente superaremos los 440.000 procesos de expedición y revalidación de pasaportes. Estamos en un franco crecimiento del turismo receptivo. Hemos crecido en el 13%, cuando la tasa internacional es apenas del 4.4%. En este contexto, señor presidente, señores congresistas, nos parece importante hacer que el sistema de migraciones en nuestro país tenga un sistema distinto, que esté acorde con el crecimiento económico de nuestro país, y por tanto el incremento de la criminalidad organizada, y por eso, vía delegación de facultades, pretendemos hacer que todo el sistema de migraciones y de naturalización en el país sea regentado hoy por una organización autónoma, con capacidad de emitir normas, con capacidad técnica operativa y, por supuesto, con una lógica distinta vinculada a la dotación de tecnología que permita predecir y un control adecuado para que el servicio migratorio tenga la mayor calidad posible. Todos hemos sufrido salir del país o retornar del país en proceso migratorio. Vamos a trabajar para que quien venga al país tenga un proceso de control migratorio generoso, sin problemas, y vamos a trabajar también en esa perspectiva para combatir aquella migración que hace daño al país, especialmente cuando se trata de trata de personas con índices altos de tráfico de niños y de niñas. Otro aspecto vinculado con la delegación, señor presidente, señores congresistas, está relacionado con el control de armas, explosivos, que en nuestro país lo tiene la Discamen. En este momento, la Discamen es una dirección general del Ministerio del Interior
que básicamente diría, con mucho esfuerzo, cumplen una función normativa y operativa en la concesión de licencias. Sin embargo, hay datos muy complejos que justifican nuestra propuesta. A junio del presente año, señor presidente, 184.000 personas naturales que pasaron por la Discamen con una licencia para arma de fuego no han registrado o no han renovado su licencia. 184.000. Pero además hay 37.000 licencias concedidas a empresas, personas jurídicas, que tampoco renovaron sus licencias. Es decir, en nuestro país hay 221 armas de fuego en situación de ilegalidad. ¿Dónde están las armas? No tengo hasta hoy una respuesta definitiva. Pueden estar seguramente en manos de un ciudadano descuidado, pero pueden estar también en el lado del crimen. Como dato curioso hay que decir que el sector tiene 20.000 armas de fuego que desde el año 1993 se tienen acumulados y porque están vinculados con actos delictivos sujetos a procesos penales que son de conocimiento del Poder Judicial. Lo que sí tenemos claro, señor presidente, señores congresistas, es que en nuestro país el 5% de homicidios se cometen con armas de fuego. El 7% de las violaciones se cometen igual con armas de fuego. El 14.3% de feminicidios tienen como elemento contundente armas de fuego. El 48% de lesiones se hacen con este medio y el 48% también de robos que se denuncian a la policía tienen como medio coercitivo un arma de fuego. Pero eso no es todo. Nosotros no fabricamos armas, los exportamos, los importamos. Pero sí fabricamos, señor presidente, municiones. Y hay un tráfico importante de municiones porque lo que fabricamos para el consumo local también se hace para exportación, donde no tenemos un mecanismo eficiente de control de las municiones y es probable que el tráfico de las municiones puedan terminar en el terrorismo, en el narcotráfico, en la minería ilegal. Por eso nos parece fundamental dotar al órgano estatal que controla explosivos, municiones y armas en general de una organización distinta, de una lógica que permita un control y seguimiento de las armas y municiones que existen en nuestro país. Y finalmente, y muy breve, se solicita también, señor presidente, la delegación de facultades para reforzar la estrategia de seguridad y la defensa nacional en relación al control y registro de insumos químicos y productos, así como de maquinarias y equipos que directa e indirectamente sirven para la elaboración y el tráfico de drogas ilícitas. El tema es muy simple. Hace ya mucho tiempo está en proceso de implementación un software que permitirá el seguimiento de los insumos químicos que terminan en el narcotráfico. Hoy queremos dar un esfuerzo, queremos fortalecer esa decisión para muy pronto el país pueda contar con un sistema potente, un software que va a permitir un control, un monitoreo de todo aquello que las empresas expiden en la venta de insumos químicos, productos, maquinarias que podrían terminar en el narcotráfico o en el terrorismo. Este software va a permitir un seguimiento minucioso para que el producto que se compra tenga como uso exclusivo una actividad lícita. Y en ese sentido, señor presidente, la delegación de facultades tiene también por finalidad poner en marcha este proceso, pero hoy bajo otra lógica, bajo la administración de otra entidad estatal. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor ministro. Solicita el uso de la palabra el ministro de Defensa. Señor presidente, señores congresistas,
Solicito que pasemos a sesión reservada. De conformidad con el último párrafo del artículo 51 del reglamento, el Congreso pasará a sesión secreta. Se suspende la sesión brevemente.